Mi grupo está conformado por mi compañera Tatiana Guzmán, Carolina. y mi persona, Catalina. El ejercicio está relacionado con el tema de estimación por intervalos y mi problema es el siguiente. La vida útil en millas de cierta llanta se distingue normalmente. Se toma una muestra de 25 llantas y se obtuvo una vida promedio de 3.000 millas y una desviación estándar de 4.000 millas. Calcule e interprete el intervalo de confianza del 95% para la verdadera vida útil promedio de estas llantas. Como podemos ver, en este caso la población es infinita porque no nos da los datos de la población, sino con una muestra. Por ello, tomamos la fórmula relacionada con tamaño de muestra y no con población, que es lo primero que uno debe identificar, ¿cierto? Y pues, por otro lado, quería decir que el intervalo de confianza lo usamos para saber desde qué momento estas llantas tienen como su vida útil, ¿sí? ¿Qué intervalo hay entre la normalidad hasta su grado máximo de desgaste? Entonces, mi compañera va a proseguir con el procedimiento. Bueno, los datos que sacamos fue el tamaño de la muestra, que fue 25, la media, que fue 30.000 millas, sí. Y la desviación estándar de 4.000, el nivel de confianza nos dan del 95%, que es 0,95, y el alfa, que es el 5%, que es lo que le falta al nivel de confianza para ser el 100%. Nivel de significancia. Nivel de significancia para ser el 100%. Lo que da un 0,05. Bueno, el desarrollo, entonces sacamos, se desglosa la fórmula. Primero se realiza lo que es todo Z1, entonces se desarrolla primero eso, se saca Z es igual a 1 menos el alfa sobre 2, dándonos que 1 menos 0,05 dividido en 2 da 0,975. Esto pues nosotros lo buscamos en la tabla, dentro de la tabla, que nos da un resultado de 1,96. Ahí sí ya empezamos a reemplazar la fórmula, que es 30.000, la media, todo Z1, que es toda esta parte de acá, menos Z1. Aquí es más o menos, es un nivel de intervalos, entonces primero se utiliza lo que es el intervalo de menos y luego el de más. Y se pone que S es igual a 4.000 dividido en la raíz de 25. Punto y coma por señalando el siguiente intervalo, que es 30.000, pero entonces la misma fórmula, porque ahorita se le cambia el menos por el más, el 1,96, 4.000 sobre la raíz de 25. Entonces, esto lo hacemos en la calculadora, lo que es de 30.000 a los 4.000 dividido en la raíz de 25, y nos da un total de 28.432. Igualmente se hace con el ahora con el signo positivo y nos da 31.568. Entonces la conclusión es... Bueno, en conclusión, digamos que pues, la vida útil de las llantas digamos, va desde 28.432 millas hasta 3.568, que es el grado máximo, digamos, hasta ahí es un nivel de vida. Ya es un intervalo que nos permite saber. El ejercicio 1, pero tenemos que cambiar el contexto. Entonces nosotros lo propusimos así. Dice, se quiere estudiar la vida útil de unas nuevas pilas que se van a lanzar al mercado. Para ello se escogen 49 pilas y se examina la duración de ellas y se obtiene un resultado de una media de 63 horas, con una desviación estándar de 28 horas. Determine e interprete un intervalo de confianza del 90% para el promedio de la vida útil de las nuevas pilas. Entonces lo primero es sacar los datos. Nos dicen que el nivel de confianza es del 90%.
datos, o sea, la muestra que nos dan es de 49 pilas. Nos dicen que la desviación estándar es de 28 y que la media es de 63. La fórmula para hallar ¿cómo se llama? El valor new. Nos dicen que para hallar new debemos tener z. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar z. Entonces tenemos la fórmula que 1, z es igual a 1 menos alfa dividido en 2. Entonces tenemos que si la desviación es del 90%, lo que nos hace falta es 10%, que al dividirlo así nos da 0,1. Y al dividirlo en 2 nos da 0,5. Entonces restamos 1 menos 0,5 nos da 0,95. Ese número lo buscamos en la tabla. Como nos da que está entre dos numeritos, entonces lo que hacemos es sumar el 0,5, lo cual nos da 1,645. Ya al tener todos los valores que nos piden para la fórmula, reemplazamos. Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar dos fórmulas, una con el negativo y la otra con el positivo. Entonces tenemos el 63 que es la media, z que nos dio 1,645 y 28 sobre raíz de 49. Entonces ahí sacamos la división y ahí sí colocamos todo en paréntesis y hacemos la resta y la multiplicación. El negativo nos da 56,42 y en positivo nos da 69,58. Entonces decimos que el promedio de la vida útil de las pilas puede estar entre 56,42 y 69,58 horas, con el intervalo del 90%. Es el punto 2 que dice, con el propósito de estimar la proporción de estudiantes regular que asistirán a los cursos intersemestrales, los profesores analizaron una muestra aleatoria de 200 estudiantes, el 45 de estos indicaron que asistirán a los cursos. Construya e interprete un intervalo de confianza del 95% que la verdadera proporción de los que asistirán a los cursos intersemestrales. Bueno, entonces, pues lo que yo hice fue coger P, que es como lo positivo, los que van a ir a la clase. Entonces, para sacar Q, yo resté 1 menos P, que esto me da la Q, que es 0,55. La N es la población en total, que son 200. Entonces, ¿el qué? La ecuación se puso así, 0,45 menos 1.645, que es que aquí reemplacé el 90, que nos está dando un nivel de confianza del 90%. Entonces, se sacó la raíz cuadrada de 0.55 sobre 200 y luego el 0.45 más 1.645, la misma raíz, y esto me dio un nivel, un resultado de 0,39 y 0,55. La interpretación quiere decir que la proporción de los que asistirán a los cursos intersemestrales es del 39% y 51% con la confiabilidad del 90%. Hola, muy buenos días. El ejercicio que a nosotros nos tocó fue el número 2, que dice: con el propósito de evaluar la proporción de docentes que asistieron a una capacitación de primeros auxilios el fin de semana, los asesores analizaron una muestra aleatoria de 200 estudiantes. El 45 de estos indicaron que asistieron a la capacitación. Construya e interprete un intervalo del 90% para la verdadera proporción de los que asistieron a la capacitación. Este ejercicio se resuelve sacando primero P, Q y N.
P siendo el 45% se divide en 100, sacando este decimal 0,45. Q se coge el 45 y se le resta 1, esto dándonos 0,55. N es la cantidad de docentes que asistieron a la capacitación. Esta es la ecuación que vamos a manejar. P más menos Z1 menos A dividido en 2 por raíz cuadrada de P por Q sobre N. Esto simplemente los valores los reemplazamos en la ecuación. P siendo 0,45 lo reemplazamos, más menos se coloca Z1. Z1 ¿cómo se halla? Acá nos dice que el intervalo es de 90%. Miramos cuánto nos falta de 90 para llegar a 100%, eso siendo 10%. Entonces Z se halla 1 menos 0.1, ¿de dónde sale 0.1? El 10% que falta para llegar a 100 se divide nuevamente en 100, que es lo que hacíamos con el otro porcentaje. Esto sobre 2. 1 menos, esto dándonos 1 menos 0,05. Esta se hace la resta y esto dándonos un valor de 0,45. Este se busca en la tabla de distribución. Lo hallamos en el 1.645. Este resultado es el que colocamos acá para reemplazar en la ecuación. Ahora se coloca la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Primero que todo se hace una operación primero con más y luego con menos con los mismos valores, ya con el resultado de la ecuación. Con el resultado ya de la raíz, está dándonos 0,0351, se hace la respectiva suma de estos dos, luego se multiplica, esto dándonos este valor. Luego se hace el mismo procedimiento pero ya en negativo, ya dándonos este valor pero en negativo y este en positivo. Al final ya del ejercicio organizamos los dos resultados, esto dándonos que los docentes que van a estar en la capacitación serían entre el 7% y el 4%. Hoy les voy a explicar el ejercicio número 3 de la guía 6 de estadística. El ejercicio que nos dan dice que se administra un test estándar a una numerosa clase de estudiantes. La puntuación promedio de 100 estudiantes escogidos al azar fue de 75 puntos. Supongamos que las puntuaciones tienen distribución normal con varianza de 2500. Y determine un intervalo de confianza del 99%. Para la verdadera puntuación promedio, interprete el intervalo hallado. Entonces aquí nos están dando una población infinita, ya que no conocemos el número de personas, porque nos está diciendo que es una numerosa clase de estudiantes. Entonces, para este ejercicio vamos a aplicar esta fórmula de acá, que para poder aplicarla vamos a ir reemplazando cada uno de estos signos de acá, los tenemos que reemplazar. Por eso vamos a buscar en el ejercicio qué datos nos están dando y qué datos nos están pidiendo allá. Entonces aquí nos están pidiendo la media muestral, nos están pidiendo la confianza y nos están pidiendo el valor de lo que es la distribución normal y el tamaño de la muestra. Entonces tenemos una numerosa clase de estudiantes, no conocemos, entonces se dice que de esta numerosa clase de estudiantes se sacan 100 estudiantes. Este es el tamaño de la muestra, que lo tenemos aquí. Supongamos que las puntuaciones tienen distribución normal con varianza de 2500. Nos están dando una distribución normal con varianza. Por lo tanto, a este valor se le debe sacar
la raíz cuadrada que nos da 50, porque nos la están pidiendo con varianza. Determina un intervalo de confianza del 99%. Este es el intervalo de confianza, entonces tenemos que hallar el nivel de significancia para lo que es la confianza. Para la verdadera puntuación promedio, interprete el intervalo hallado. Vamos a hallar el intervalo en el cual se encuentra el valor de la media muestral. Entonces, vamos a seguir. Listo. Como ya nos habían dicho antes, el nivel de confianza es del 99%. Entonces, a esto le debemos hallar lo que es el nivel de significancia, que es 1% lo que le falta para completar el 100% para que sea confiable. ¿Listo? Entonces, para esto utilizamos la siguiente fórmula, que es esta de acá, la cual aplicamos. Este valor que nos dan acá lo tenemos que buscar en la tabla. Pero entonces, para poderlo buscar en la tabla, nosotros también tenemos que saber el significado de z. ¿Listo? Entonces, una vez encontramos este resultado, vamos y buscamos en la tabla el valor de z, que es el siguiente. Listo. Como ya les había dicho antes, buscamos lo que es el 0,995 en la tabla y encontramos que está entre dos valores de z. Por esta razón tenemos que coger los dos valores que nos dan, dividirlo entre 2 y nos va a dar el valor de z real, o sea, es este de acá. Este es el valor con el que vamos a trabajar. Listo. Ahora pasamos a hacer el ejercicio, a resolver la otra parte, que es donde vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el intervalo que nos están pidiendo. Esta fórmula de acá la vamos a reemplazar con los datos que ya habíamos encontrado en el enunciado. Entonces tenemos media muestral, 75 puntos. Tenemos el valor de z, como ya les había dicho antes, lo buscamos en la tabla, que es 2,575, que es para completar el nivel de confianza. Entonces tenemos lo que es la distribución normal con varianza, que es a lo que le damos acá la raíz cuadrada, 50 sobre raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que son los 100 estudiantes. Esto nos da este resultado de acá. Bueno, como pueden ver, acá hay dos signos, más y menos. Tenemos que desarrollar esos signos por aparte, por separado. Entonces, el ejercicio que acabamos de resolver es para el signo más. Ahora vamos a resolver para el signo menos, para poder tener los dos intervalos entre los cuales se encuentra la puntuación que nos están dando, que es de la media muestral. Entonces, acá tenemos 75 nuevamente reemplazado, el valor de z, la distribución sobre el tamaño de la muestra. Pero entonces, como en este caso fue con el signo negativo, el resultado va a ser diferente. Es el que tenemos acá. Nos dieron estos dos resultados, ¿cierto? Los tenemos acá. Esto lo tenemos que hallar en la campana de Gauss, que es lo que vamos a hacer lo siguiente, de los resultados que nos dieron, para confirmar que el valor sí está entre los intervalos hallados. Listo. Acá tenemos la campana de Gauss. Este es el nivel de confianza. El del centro, lo que está bajo la curva. Tenemos que como es el 1%, el valor de significancia se divide entre 2 para encontrar lo que es el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Bueno, entonces 0.5 del límite inferior, 0.5 del límite superior. Entre estos dos valores está el tamaño, la media muestral, que es de 75 puntos, está entre 62,1 y 87,8, que fueron los valores que nos dieron anteriormente. Confirmamos que sí está entre los intervalos hallados. Podemos concluir que la puntuación promedio de los intervalos hallados está entre 62,1 y 87,8. Eso es todo, muchas gracias. El ejercicio 3 de 3 de la guía número 6, y tenemos entonces que se aplica un ejercicio estándar a un grande número de empleados de una empresa para determinar qué empleado se merece una doble dotación en diciembre. Se escogió un promedio de
300 trabajadores con un puntaje de 225 puntos. Al suponer que dicha puntuación tiene una distribución normal con una varianza de 3000 y un intervalo de confianza del 90%, para esto entonces interpretamos el intervalo hallado. Tenemos aquí entonces que la media muestral es de 225 puntos. 225 puntos. Y el número de la muestra, los trabajadores. 300 trabajadores. La desviación estándar tenemos que es de 3000 y tenemos un nivel de confianza del 90%. Entonces, para la solución tenemos una fórmula infinita para resolver el problema de los trabajadores. Dice entonces que la media muestral más o menos Z1, este menos A1 medio representa límite inferior y límite superior para el resultado de la campana esta. Bueno, entonces esto se multiplica sobre la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Ponemos entonces que aquí la puntuación promedio es 225 y para hallar Z1 debemos multiplicar el 90% sobre 2, pero antes de esto tenemos que hacer una conversión. Tenemos que darle la proporción al 90% para que se pueda dividir. La proporción del 90% es 0.90. Esto se divide sobre 2, el resultado da 0.45. Con este valor nos vamos a la tabla de distribución estándar, Z de tablas, y lo buscamos. Como no está porque el valor es muy pequeño, entonces buscamos en internet el estimado del 90% y dice que el estimado del 90% es 1,645. Lo que ponemos aquí como Z de tablas. Aquí tenemos entonces la desviación estándar, que recordemos que es de 3000 sobre 300, que es el tamaño de la muestra, los trabajadores. Perdón, gracias. Bueno, entonces esta fórmula primero se resta y después se suma, y esta resuelve asimismo los dos valores que tienen que dar. Entonces primero restamos y ponemos puntuación promedio menos 1,645 por 3000 sobre 300 da menos 59,92. Y al sumar entonces 225 puntos más 1,645 por 3000 sobre 300 nos da 509,92 en el límite superior, y en el límite inferior entonces tenemos menos 59,92. Esto quiere decir que existe un 90% de probabilidad en que el valor medial esté entre 59,92 y 509,92. Aquí está. La probabilidad la sacamos de aquí, que es la proporción del 90%. Muchas gracias.
Una máquina produce arandelas, se toma una muestra de 9 piezas y se les mide el diámetro interior. Los resultados fueron 0.99, 0.95, 1.01, 1.03, 0.91, 0.96, 0.97 y 0.99 y 1.0 centímetros. Encuentre e interprete un intervalo del 95% de confianza para el diámetro promedio. Bueno, acá tenemos dos arandelas que sacamos de las 9 muestras que nos dieron. Y para el caso del ejercicio, vamos a asumir que esta es la inferior, que nos dio 0.975, y que la medida interna de esta arandela es, dentro del parámetro, es la superior, que nos da 0.985. Estas arandelas, para que sean aceptadas en el mercado, deben de cumplir un nivel de confiabilidad del 95%, que eso es un resultado ya significativo para este caso en la estadística. Entonces vamos a mirar cómo darnos con ese parámetro y estos resultados. Entonces lo primero que se hizo, teníamos 9 muestras, de las muestras sacamos la media, que eso es el estígrafo que vamos a utilizar para este caso, aplicado a la muestra, y vamos a utilizar un parámetro que es el U, aplicado a la población. En este caso la población es infinita porque no nos dice la máquina cuántas unidades de arandela estaba produciendo, simplemente dice que una muestra de 9 que sacamos de esa población infinita. Por lo tanto, se saca el promedio, luego sacamos el promedio de las desviaciones estándar, despejando la fórmula que aplicamos en la fórmula infinita, y nos da entonces la sumatoria de esto, nos da esto, aplicamos la fórmula y nos da 0.25. Esta ya desviación estándar, lo que vamos a aplicar, promedio, vamos a aplicarla en la fórmula final, que sería entonces la que conocemos como la media más o menos el z, y despejando la fórmula que es entonces la desviación con la muestra, que es 9. Al despejar eso en positivo nos da 0.9854, y al despejar eso en negativo nos da 0.97. Ya ajustando los valores nos dan los dos resultados que hemos hablado. Ellos nos traen una conclusión que la compañera nos, ¿vale? Bueno, la conclusión a la que se llegó es que se puede dar una garantía de las arandelas con un diámetro inferior en 0.975 centímetros y 0.985 centímetros, con una confianza del 95%, que fue también la explicación que nos dio al inicio el compañero, explicándonos en físico sobre las arandelas. Al respaldo tenemos la gráfica, que pues nos enseña básicamente el dato a la cual llegamos en la conclusión al realizar el ejercicio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Angie González, mis compañeras son Jennifer Herrera y Paula Flores. Nuestro ejercicio es el número 5 de la guía 6, que nos indica que se obtiene una muestra de 16 estudiantes con un promedio de 68 y una varianza de 9. En un examen de estadística, suponga que las calificaciones tienen distribución normal y determine un intervalo del 90% de confianza para las calificaciones. Entonces, el primer paso es despejar la muestra, que son los 16 estudiantes. Aquí nos están pidiendo la varianza, entonces la reemplazamos con la distribución, la desviación estándar, la raíz cuadrada. Entonces nos piden que el nivel de confianza es del 90%. Lo pasamos a decimales. En alfa nos están pidiendo que el nivel de confianza tiene que ser del 100%, entonces el 10% es el que falta para la totalidad. Despejamos z, entonces 1 menos alfa sobre 2, 1 menos alfa lo reemplazamos, se hace la resta, 1 menos 0,10, y este valor 0,95 se ubica en la tabla de distribución normal. Y como ese número no está exacto ahí, entonces se suman los dos resultados que hay cerca, se dividen y nos da que ese resultado está entre 1,64 y 1,65. Luego, como esta población es infinita, no nos dan una muestra exacta, entonces se usa esta fórmula de promedio, más o menos Z1 a menos A sobre 2, la varianza y la muestra.
Entonces aquí es más o menos, aquí solo cambian los signos y se inicia con la operación más compleja, despejar la raíz cuadrada y empezar a reemplazar los valores. Entonces podemos concluir que las calificaciones pueden tener la garantía del 66,7 y 69,2 de promedio con una confianza del 90%. Gracias. A nosotros nos corresponde el ejercicio número 6, donde nos dice, se selecciona una muestra de 250 fumadores de cigarrillo y se encuentra que 75 prefieren la marca A. Encuentre e interprete un intervalo del 99% de confianza para la verdadera proporción. Si el fabricante de estos cigarrillos asegura que el 40% de los fumadores prefieren la marca A qué puede decirse según el intervalo hallado? Entonces tenemos resaltados los valores que nos está dando el ejercicio. El U, tenemos la fórmula para hallar lo que es la muestra proporcional, más menos Z alfa sobre 2 y raíz cuadrada de PQ sobre N. Tenemos los valores siendo N 250, P el 40%, que lo pasamos a decimal, que es 0.4, Q, que es 1, menos 0.4, que nos da 0.6, y el nivel de confianza, que es el 99%, lo cual sería, para llegar a 100, 1, pasándolo a decimal, 0,01. Tenemos la fórmula, llegamos a la tabla, y Z nos da 2.57. Esta es la solución del problema, lo cual con la suma nos da 0.479 y con la resta 0.320. Siendo la conclusión, podemos decir que en un intervalo de confianza del 99%, que el fabricante tiene razón en asegurar que el 40% de los fumadores prefiere la marca A en una proporción de 32% y 47.9%, lo que indica que sí está en el rango que nos está dando, que es el 40%. Muchas gracias. Buen día. De la guía número 6 del tema de intervalos de confianza del ejercicio número 7 dice el problema. En un conjunto residencial habitan 300 personas, de las cuales a 90 de ellas se les aplica un test en el que mide el grado de satisfacción sobre el cuidado de las zonas verdes. El administrador del conjunto estima que el 80% de los residentes están de acuerdo con el cuidado de las zonas verdes. Construya e interprete un intervalo de confianza del 95% para una verdadera proporción de habitantes que están de acuerdo con el cuidado de estas zonas. Para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula de población finita. Entonces tenemos los datos que N mayúsculas son las 300 personas que habitan en el conjunto, N minúsculas son las 90 personas a las cuales se les aplicó el test. La proporción que es la estimación del 80% de los residentes que están de acuerdo, sacándole el porcentaje a 0,8, Q, se hace el procedimiento de 1 menos 0,8, que es la proporción, se hace esta operación y da 0,2. El 95% que es el intervalo de confianza, sacándole el porcentaje nos dio 5% y el 5% se le saca el porcentaje y da 0,05. Seguido de esto, realizamos la operación de 1 menos 0,5 dividido en 2 nos da 1 menos 0,25. Se le resta 1 menos 0,25 y nos da 0,975. Buscando este resultado que nos dio en la tabla de distribución normal, encontramos que nos da 1,96 como resultado de Z. Ahora pues vamos a reemplazar los resultados con la fórmula de población finita y tenemos que 0,8, que es la proporción más o menos 1,96 que es Z, se le saca la raíz de 0,8 multiplicado por 0,2 sobre 90. Esto nos da como resultado 0,017. Después de esto, en esta parte le sacamos la raíz a 0,8 por 0,2
0,2. Este resultado le sacamos la raíz, lo multiplicamos por la raíz de 90, lo dividimos por la raíz de 90 y nos da 0,421. Para hacer la última parte hacemos 0,8 más 1,96 que es z por 0,0481 nos da 0,417. Ahora lo hacemos restando y nos da 0,8 menos 1,96 por 0,421 y nos da 0,828. Entonces la conclusión de este ejercicio es: la proporción de habitantes que están de acuerdo están entre el 71% y 88% con una confianza del 95%. Y acá en la cámara vemos como el 95% que es el intervalo de confianza que está en la mitad, y acá a los lados están las personas que están de acuerdo, que están entre el 71% y el 88%. Depende si la población es infinita o finita, y asimismo se sabe qué fórmula es la que vamos a utilizar. En este caso, el ejercicio 8 nos dice, en una fábrica de tornillos se realiza un pedido de 50.000 tornillos. De esos 50.000 tornillos se toma una muestra de 2.000 y se obtuvo una longitud promedio de 6 centímetros y una desviación, que en este caso la desviación estándar se muestra como S y no como la unicosita. Y la desviación estándar de 0,3 centímetros. Entonces nos pide que determinemos un intervalo de confianza del 99% para el verdadero promedio de la longitud de los tornillos. En este caso, llegamos y primero sacamos los datos que nos dieron. Nos dieron una muestra poblacional de 50.000 tornillos. De esa sacamos una muestra, que es la que vamos a estudiar, que son de 2.000 tornillos. Nos dan una media promedio, que es de 6 centímetros, la desviación de estándar de 0,3 centímetros, y nos dan un intervalo de confianza del 99, que ya sabemos que multiplicarlo por 100, dividirlo por 100 y da 0,99. Entonces, esto quiere decir que el nivel de error, ¿sí?, que es el alfa, da 0,01. Significado. Primero debemos hallar a z, porque cuando miramos la fórmula que vamos a utilizar nos están pidiendo z también. Entonces hacemos la fórmula para poder hallar a z, que ya sabemos que es 1 menos alfa dividido en 2, y este resultado me da 0,995. Lo que hago es ir a la tabla de distribución normal y hallarlo, y lo buscamos y la tabla se encuentra 2,58. Después de eso, entonces ya sabiendo cuál es la fórmula que vamos a utilizar, porque es con la población finita, lo que hacemos es reemplazar. Después de que ya hemos reemplazado, resolvemos lo que son las divisiones y las raíces para que nos dé un resultado acá, que sería m es igual, con la media poblacional es igual a 6, más o menos 2,58 multiplicado por 0,067 y multiplicado por 0,9797. Entonces, para poder encontrar los dos intervalos, la fórmula nos lo dice claramente, que se debe sumar y se debe restar en dos ocasiones diferentes. Entonces, primero lo restamos y esa resta nos da 5,98 y después lo sumamos y nos da 6,02, para dar un intervalo entre 5,98 y 6,02. Esto quiere decir que el intervalo de confianza entre los tornillos está entre 5,98 centímetros y 6,02 centímetros. A la conclusión que llegamos también es de que una forma de darnos cuenta de que si está bien el ejercicio es de que incluso en el mismo ejercicio nos dicen que la media promedio está entre 6 centímetros. O sea que esos 6 centímetros tienen que estar entre los dos intervalos, 5,98 y 6,02.